Es un gusto volver a saludarlos. Mi nombre es Andrea Eugenia Moreno Upegui, estudiante de Psicología de la UNAD. Pertenezco al grupo 153 del curso Psicología de los Grupos. Esta es mi identificación. Y a continuación voy a dar respuesta a algunas preguntas para la sustentación del curso. Bienvenidos. La primera pregunta a la que daré respuesta es: ¿qué es un grupo y cuáles son los criterios básicos para su existencia según lo aprendido en el curso? Les quiero contar que según Rojas, 2009, un grupo es una estructura de vínculos y de relaciones que se dan en sus miembros de acuerdo a los intereses individuales y colectivos, partiendo de sus peculiaridades y de la meta que quieran lograr. Contaré cuáles son los criterios para la existencia de un grupo: la percepción de membresía, la motivación, las metas comunes, la estructura, la interdependencia, la interacción interpersonal y la influencia mutua. Estos criterios permiten que el grupo se conforme y exista. La identidad, el poder y la actividad son tres parámetros que definen al grupo social. La segunda pregunta a la que daremos respuesta es la siguiente: ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre las teorías clásicas y la teoría psicosocial de Martín Baró en la psicología de los grupos, y cuál considera que es la importancia de la propuesta psicosocial de Martín Baró en el abordaje de los grupos? Para dar esta respuesta les quiero contar que dentro de todo lo aprendido en el curso fue importante reconocer y profundizar sobre los aportes de este gran hombre que cambió la perspectiva latinoamericana sobre el estudio de los grupos. Recordemos que a inicios del siglo XX nace en Europa la perspectiva individualista que prácticamente particularizaba al individuo como una muestra de todo lo que podía ser un grupo, de modo que metía en el mismo lugar las diferencias, y lo que hacía era simplemente dar un estereotipo a nivel médico y clínico que se volvió aplicable a la psicología a lo largo de la historia. A partir de estos planteamientos tan planos y tan reduccionistas, Martín Baró propone la teoría de la liberación, que es básicamente decirles: acá en Latinoamérica las personas y los grupos son diferentes, el individuo influye en el grupo y el grupo influye en el individuo, de modo que esas teorías no nos sirven a nosotros como latinoamericanos. Y a partir de ahí es que Martín Baró propone la teoría de la liberación, particularizando los individuos, sus contextos, sus realidades económicas, culturales, sociales, educativas, de pobreza, de religión. Entonces nace la teoría de la liberación. Aspectos como las costumbres, los ritos, las tradiciones, el compartir, influyen en la teoría de Baró, dándole toda la importancia a esa intercomunicación, a esas normas conjuntas que se vivían, demostrando que la teoría de la liberación hacía toda una crítica al paradigma positivista que se imponía, logrando así que sea esta teoría la que marca la pauta en los estudios latinoamericanos. La meta de Martín Baró era liberar a la psicología latinoamericana del paradigma europeo, demostrando así que todo lo que nosotros estábamos viviendo afectaba nuestra manera de ser, de actuar, de sentir y de comportarnos. Es así como Baró logra liberar a la psicología latinoamericana, y a partir de ahí todos podemos pensar que los grupos son dignos de estudio y necesarios para poder comprender el comportamiento. En Europa habían construido la psicología clínica, pero Baró, con su rebeldía y con su espíritu crítico, construyó la otra psicología, la social, la que nosotros estamos estudiando. La tercera pregunta para este cuestionario es la siguiente: ¿qué importancia tiene para el psicólogo identificar en un grupo los roles, el estatus, el liderazgo, la toma de decisiones, la gestión de conflictos, el rendimiento grupal y la estructura
para la elaboración de un diagnóstico y una posible intervención? La verdad es que tiene toda la importancia, porque a partir de la psicología de los grupos y de entender todas estas características, es que como psicólogos en formación vamos a poder identificar cuáles son las necesidades del grupo, cómo podemos afectar, modificar su comportamiento, y el rendimiento de este grupo va a medirse a partir de las interrelaciones y de la eficiencia que entre los miembros persista. Pichon Riviere plantea que para que un grupo pueda constituirse es importante que cada uno de los integrantes se pueda ver a sí mismo, producir, modificar, identificarse a sí mismo y al otro en un escenario posible e ideal, para que las interrelaciones se puedan producir y de esta manera saber qué piensa el otro, qué necesita, qué quiere y desde donde yo estoy, qué le puedo ofrecer. Esa es la importancia de la psicología de los grupos para los psicólogos en formación, que a partir de esas interrelaciones podamos generar intervenciones y diseños para el tratamiento y para la modificación de conductas en los grupos. Dentro de las técnicas más relevantes de las que pude encontrar, elegí la de "y si cambiamos de lugar". Se orienta al grupo laboral que yo elegí, que es el grupo de salud mental del municipio de Copacabana, donde a través de unas tarjetas cada personaje tiene que interpretar lo que el otro escribió en la tarjeta, llegando así a improvisar y a ponerse en el lugar del otro, lo que desde la empatía puede generar muchísimas habilidades en los demás para que entendamos cómo piensan, qué sienten, qué está pasando, por qué toman las decisiones, y esto puede generar muchísimas modificaciones buenas y positivas a favor del grupo y sus integrantes. Por último, la importancia que tiene la psicología de los grupos para el individuo y para la sociedad es altísima. No solo como psicólogos en formación vamos a trabajar con comunidades y con grupos que están conformados de acuerdo a lugares, regiones, intereses, sino que también hacemos parte de grupos, del grupo de la familia, del grupo laboral, académico, y todo esto nos va a permitir a nosotros mejorar nuestras relaciones. Es muy difícil a veces dentro de la universidad encontrarse que en los grupos colaborativos no todos somos iguales, no todos trabajamos iguales, pero de acuerdo a esto es que podemos posibilitar que las dinámicas que se generen sean positivas, orientadas al logro y al cumplimiento de la meta. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.